Este viernes yo considero que vamos a hablar de algo que que puede generar mucho interés o también mucha curiosidad para todas las personas que deseen considerar comprar un inmueble o a lo mejor donar un inmueble. Y vamos a conversar con un experto en este tema. Le vamos a dar también la bienvenida al licenciado Guillermo López, asociado de la firma Hominid Abogados. Así que bueno, bienvenido entonces a De 11 a 12 y le recibimos como siempre con una fanfarria. Así que bienvenido y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muchas gracias. Gracias por invitarnos nuevamente. Es un placer para nosotros estar compartiendo un poco de nuestro conocimiento y sobre todo para temas tan importantes al momento de comprar un inmueble, sobre todo ahorita que está en auge el tema inmobiliario aquí en el país y siempre hay que tener aspectos a tener en consideración al momento de adquirir un bien inmueble. Por ejemplo, además del factor económico, porque sí sabemos que para comprar un inmueble obviamente tenemos que contar con recursos económicos, pero además de tener el factor económico, ¿qué otras cosas tenemos que tener a mano si nosotros tenemos el plan de comprar un apartamento, un terreno a construir, una casa o recibir y demás? Así como usted me dice, ¿qué aspectos hay que tomar en cuenta? Bueno, yo creo que lo dividiría en tres partes, ¿verdad? Dependiendo si yo voy a comprar un bien que todavía está en proyecto, o sea, digámoslo en planos, sí. Sobre todo ahorita que tenemos tantos apartamentos que se están construyendo. Hay muchos proyectos. Que aquí digamos que en el área metropolitana. En efecto. Pues también si es un inmueble con una vocación comercial o qué aspecto le vamos a dar de inversión, probablemente. Quizás lo voy a ir dividiendo así. El primer punto es si es un inmueble para vivienda y todavía es un proyecto que todavía no está construido, que está en planos, como les mencionaba, puntos importantes. Uno, hay que estar claro que uno puede estar bajo una modalidad de un régimen de condominio, es decir, que pues va a haber unas reglas que yo voy a tener que estar siguiendo dentro de donde yo voy a vivir. Tengo que tener en consideración que muchas veces los proyectos a mí me dan una promesa de una compraventa para adquirir el inmueble con un plazo determinado, por decirle 1 año, 2 años, en lo que se está construyendo y vendiendo, digamos que todo el complejo inmobiliario. Y la realidad es que pueden pasar 1000 cosas. Por ejemplo, podemos tener un retraso en la obtención de permisos, podemos tener retrasos en la construcción como tal, y hay que saber que también al momento que nosotros adquiramos un inmueble y tengamos una fecha, puede ser que esta se prorrogue, claro, a decisión de ambas partes. Hay que tener en consideración que muchas veces hay factores externos a la construcción, al desarrollador como tal, que hacen que el proyecto no esté en tiempo. Obviamente lo ideal es buscar que el proyecto, el inmueble salga dentro de los plazos programados, pero siempre hay obstáculos que hay que ir superando. O sea, es decir, que yo probablemente haga el esfuerzo de comprar para un apartamento y que este apartamento o casa estaría en la etapa de construcción todavía, pero muchos de estos proyectos se venden incluso antes de estar finalizados. Entonces, lo que usted me quiere decir es que hay que considerar que posiblemente no nos entreguen exactamente en el tiempo en que dice que me van a entregar por A o B motivo de la construcción. Claro, les puedo poner un ejemplo que le acaba de pasar, de hecho, a un amigo. Sí. Él estaba comprando, se acaba de casar y acaba de comprar un apartamento, pero le ha sucedido que se lo han retrasado 4 meses y pues lo ideal es que uno se lo entreguen en tiempo, pero siempre, como mencioné, hay ciertos factores que pueden hacer que no estén en los plazos acordados. Y digamos que eso es algo que uno tiene que considerar con la persona, o sea, con el desarrollador, es decir, ellos estarían como cayendo en una penalidad por incumplir esto o simplemente pues quedamos como consumidores esperando más tiempo. Nosotros lastimosamente tenemos muchas veces la cultura de preguntar ¿y a dónde firmo más? En vez de detenernos realmente a leer las cláusulas de los contratos. Sí. Y el desarrollador en muchas ocasiones lo que hace para salvaguardarse, es decir, incluye en la cláusula. Exactamente, una cláusula en la que se establezca que pueden haber A o B motivos de retraso, pero que ellos no van a caer en incumplimiento. Y pues uno de comprador muchas veces tiene que absorber esos tiempos, y muchas veces es un tema de inversión, tal vez algún crédito bancario que estoy solicitando para financiar el proyecto, y pues ahí vamos deteniendo las operaciones. Ya ellos normalmente lo incluyen dentro de lo que uno firma. Exactamente.
Entonces, digamos que si yo voy a comprar en planos, hay que tener en consideración que el proyecto puede tener retrasos, puede tener también incrementos en los precios por costo de mano de obra, por costo de aumento de los productos. Y ese incremento en los precios también está planteado en un contrato, cuando yo compro sobre algo que no está construido todavía. Exactamente. Incluso muchas veces el comprador es el que absorbe también el alza de los costos. Entonces, digamos que si yo voy a comprar en plano, tengo que tener esas consideraciones. Asimismo, si yo voy a comprar un inmueble con una vocación de tener un proyecto de comercio, un restaurante, algún proyecto comercial, tengo que también estar enterado de que pues San Salvador y las demás zonas urbanas de aquí de El Salvador están divididos por la planificación urbana de cada una de las instituciones. Y es importante saber que si yo voy a comprar un inmueble para vocación comercial, que realmente pueda establecer un negocio en ese inmueble. Porque muchas veces a la hora de solicitar algún permiso de funcionamiento o algún permiso que necesiten los inmuebles para poder operar como tal, nos topamos con la sorpresa de que no tiene vocación comercial, industrial, sino que únicamente habitacional, y es donde muchas veces pues se frenan inversiones importantes que se han realizado. O sea, es decir, tampoco puedo comprar pensando en que una casa la voy a convertir en un negocio cuando no es permitido desde un inicio que yo ponga un negocio en esta casa. Exactamente, es como que yo quisiera ir a poner un poco risible, ¿verdad? Pero si yo voy a poner una fábrica adentro de una residencial, es muy probable que no voy a tener el permiso y pues una inversión importante que he realizado en comprar un inmueble, se me frena todo. Sí, por el tema también que usted mencionaba del régimen de condominio, hay personas que no conocen sobre qué consiste, pero entiendo yo que es como son diferentes reglamentos o mandatos a los que uno se somete como una persona que vive dentro de X o Y residencial o X o Y apartamento que tiene régimen de condominio. Exactamente, pues de cuando se constituye un régimen de condominio, igual se establece un reglamento de administración que es el que va a estar regulando, digamos que el día a día de las obligaciones y los derechos de cada uno de los condóminos y bajo el cual yo me tengo que regir. Y es importante que sobre todo ahora que hay mucho auge también de inversión con los Airbnbs, pues los lugares que utilizamos para arrendamientos, ya los condominios residenciales muchas veces ya están poniendo limitantes. Para no hacer ese tipo de uso de la vivienda, como por ejemplo, yo no voy a vivir en esta casa, pero la casa es una residencial privada. Y como ya no voy a vivir porque, póngale, me voy a mudar a otro lado. Y una cosa es rentarla, pero otra es como dejarla de Airbnb. Exactamente, porque quizás el principal tema es obviamente la seguridad de quienes viven ahí y el tema de que si yo lo tengo bajo la modalidad de Airbnb entra hoy uno, mañana otro y así estamos entrando a lo largo del mes 10, 20, 30 personas pueden estar entrando y obviamente eso incomoda también a los que viven alrededor. Entonces hoy se está estableciendo dentro de los reglamentos de administración muchas restricciones en ocasiones a los temas de Airbnb. Y pues al momento de invertir en un inmueble, sobre todo en proyectos nuevos, en apartamentos que muchos los utilizan para ello, pues hay que tenerlo en consideración al momento de adquirirlo. Y sobre todo creo yo que he visto bastantes apartamentos que tienen esta modalidad de personas de quizás lo tienen ahí sin utilizar, pero lo convierten en un Airbnb. Claro, es una manera de tener ingresos adicionales. Sí, pero entonces en este caso habría que investigar también al momento de considerar comprar, si tienen régimen de condominio, cuáles, me imagino yo, le entregan a uno una especie de reglamento, ¿verdad? Cosas que sí se pueden y que no se pueden hacer. Sí, y de hecho, pues nosotros en el aspecto legal le llamamos due diligence o debida diligencia, que básicamente es hacer una inspección, ¿verdad? De cómo está la normativa, de dónde está el inmueble. Obviamente también tengo que tener en consideración, ya hablando no solo el tema del día a día de la vivienda, sino que también al momento de que yo voy a comprar un bien, tener en consideración obviamente el estado en el que está, que si yo tengo que invertir, tengo que tener en consideración que si voy a construirlo, pues pedir permisos, sí, que si está bajo la modalidad de régimen de condominio o está en una notificación. Hay diferentes aspectos que dependiendo el estado de que si es un terreno o ya un inmueble construido, pues que tenemos que tener en consideración más allá del tema monetario de cuánto me va a costar.
Sí, o sea, no es solamente tener el dinero y tomar la decisión, que sí son como decisiones estratégicas, si uno lo considera como una vivienda, pero que sí es importante informarse de estos detalles, porque si no, caemos en el riesgo de pronto, me imagino, licenciado, que podemos caer en el riesgo de que compramos esta propiedad y, por ejemplo, no estamos de acuerdo con cómo funciona el régimen de condominio o nos genera incomodidad, pues que no nos gusta, pero como ya estamos ahí, ya uno tiene que ver si vende o qué hace, ¿verdad? Exactamente. De hecho, es pérdida de tiempo y dinero para mí. Una de las principales pues, soluciones que podemos decir al respecto es que al momento de adquirir el inmueble, antes de firmar, pues si está en una modalidad de un régimen de condominio, una modalidad de una residencial, sobre todo, que es donde hay mayores regulaciones, que pues nos puedan brindar primero el reglamento bajo el cual se está rigiendo la zona residencial o la torre de apartamentos para definir al final si es, pues sí, es viable, si es viable usted. o no, o si nos vamos a acomodar, porque muchas veces tenemos también la costumbre de decir, no, pero yo no lo aprobé, no, yo no me quiero regir porque yo no he dado el visto bueno, pero al final y al cabo, aunque yo no lo si usted firma, o sea, yo me tengo que someter. Claro, o sea, no es como si le gusta o no, es que si usted firma es como que da por hecho que lo acepta. Exactamente. Ahí está la situación. Bueno, hay que leer todo. Entonces, el primer consejo es informarse bien sobre lo que planea comprar y sobre todo, pues me imagino tener, pienso que es prudente o tener ayuda legal en esta etapa. Claro, también. Pues nosotros, como parte de la firma, siempre realizamos una debida investigación del inmueble, verificamos la calidad del inmueble, pues dependiendo, como le mencionaba, dependiendo el objetivo del inmueble, si es para inversión, comercio, vivienda, qué se necesita, cómo está el estado del inmueble, que si se va a necesitar algún tema futuro para alguna construcción. Tenemos que ver también, y muy importante, si el inmueble tiene algún gravamen como una hipoteca o está embargado. Hay diferentes aspectos que yo están viendo. He escuchado también sobre este tema, y usted quizás, Guillermo, me va a ayudar a entenderlo, que cuando uno está negociando una vivienda o un X o Y terreno o propiedad, siempre hacen como la mayoría de veces tenemos un enganche, que sería en este caso, dicen que es 30% de las propiedades, del valor total de la propiedad. Entonces, de parte de la institución bancaria que va a financiar la vivienda o el terreno, hacen un valúo. Exactamente. Entonces, pero no siempre, escuché que es bueno y es buena idea también hacer su propio valúo, porque a veces no puede estar, no es tan certero lo que hace cada institución bancaria. Para tener usted la información más fidedigna, si usted lo manda a hacer. Realmente, los bancos, sobre todo, que están súper regulados por la Superintendencia del Sistema Financiero, ellos siempre trabajan con peritos que están autorizados y acreditados por la misma superintendencia. De acuerdo. Pues siempre es importante también, hoy como está el mercado de que tan caros que están los inmuebles y de un día para otro suben sus precios, es importante también, si es posible y está entre las posibilidades de cada uno, hacer un valúo. Hacer un valúo, o sea, para saber sobre todo el valor real, porque a mí me pueden venderlo bajo el precio que quieran. Sí. El tema está si yo acepto ese precio. Claro. Y si ya nos vamos a futuro, al momento ya de adquirir un inmueble, no solo hay que pensar en el tema de cuánto me va a costar el inmueble, sino que también hay costos asociados al momento de hacerse uno propietario. Correcto, como por ejemplo el impuesto a la transferencia de los bienes inmuebles. Yo siempre digo, lo equiparo como es el IVA de los inmuebles. Ok. Que este es el 3% que se tiene que pagar sobre el excedente de 28.571.43, que en su momento estaba pues regulado en colones, que eran 250,000 colones. Okay. Entonces, yo tengo que pagar el 3% sobre ese excedente. Es decir, si yo tengo un inmueble que lo voy a adquirir por $100,000, por darte un ejemplo, a esos $100,000 le resto estos 28.571.43, y sobre ese monto yo tengo que pagar un 3% de impuesto. Ok. Y adicional... Y eso se le paga al Ministerio de Hacienda. Exactamente. Y adicional, pues como los inmuebles se inscriben en el registro de la propiedad raíz hipoteca, también yo tengo que pagar un arancel, que es los derechos de inscripción de ese inmueble, que igual siempre es con base al valor monetario del inmueble. Entonces, ya un inmueble que me va a costar $100,000, pues tengo que tener en consideración que voy a pagar $6,000, $7,000 adicionales a esos $100,000. Entonces, muchas veces al momento de
de estar negociando, pues hay que considerar esos no los números. tenemos en cuenta. Sí. Y al momento que nosotros queremos hacer las inscripciones, nos tenemos esa sorpresa. Y, por ejemplo, esta inscripción que se hace como propietario del inmueble, ¿es en el CNR? No, ¿o dónde? Digo, porque cuando uno está como todavía pagándolo al banco, en teoría no es todavía del todo el dueño, ¿o sí? Quizá aquí lo voy a dividir también. Lo voy a dividir también en aspectos. O sea, mientras no lo ha terminado de pagar, es del banco, entiendo yo, ¿o cómo? Uno normalmente tiene como la concepción de que es del banco, pero al momento de que yo adquiero el inmueble, yo lo adquiero a través de una compra-venta, una donación, y hay diferentes maneras de poder adquirir un inmueble. De acuerdo. Entonces, si yo estoy bajo la figura de que yo lo estoy financiando con el banco, muchas veces hacemos como en simultáneo diferentes operaciones. Sí. Uno es que el banco me otorga el crédito para comprarlo. Sí. Vengo yo y estamos reunidos junto con el vendedor. Yo hago el acto de compraventa como tal del inmueble. Y en esa misma, para poder yo dar mi inmueble en hipoteca al banco, yo ya tengo que ser propietario del mismo. Sí. Entonces vengo yo y en el mismo acto, digamos que como en 3 escrituras o en 2 escrituras, venimos en el tercer acto y yo hipoteco mi vivienda o mi inmueble al banco. Sigue siendo mío, aclaro, sigue siendo propietario uno, pero el tema es que está grabado a favor del banco. Para garantizar que uno le va a estar pagando. Exactamente. Lo del crédito. Exactamente, entonces tanto la compraventa como la hipoteca se inscriben en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca. Y tal vez un aspecto que es importante, que muchas veces se nos olvida a todos, es que no solo tengo que inscribirlo en el registro, también lo tengo que inscribir en la alcaldía de donde es el inmueble, porque los impuestos municipales, aseo, pavimentación, las tasas especiales de vigilancia los y demás, tiene que cubrir la persona, el dueño. Exactamente, y muchas veces siempre nos quedamos cortos y llegamos, bueno, ya lo inscribí, ya está mi nombre, pero también hay que ir a hacer este proceso en la alcaldía, y en las alcaldías cada una opera de diferente manera. Tenemos que un promedio de unos 30 días calendario o días hábiles nos dan para poder inscribirlo. Si no, igual yo incurro en una penalidad con la municipalidad. Entonces no solo es ya lo inscribí en el registro y ya es mío, sino que también hay que ir a hacer este cambio en las municipalidades, porque incluso se voy a adelantar un poco, uno de los momentos previos a adquirir un inmueble es que el vendedor me tiene que a mí, para poder inscribirlo, darme una solvencia municipal, es decir, una solvencia de que el inmueble está al día con sus tasas municipales o sus impuestos municipales, como lo queramos llamar. Y si no, yo no puedo inscribir ese inmueble. Entonces, digamos que del lado del vendedor, ellos me tienen que garantizar de que el inmueble está al día, y también me tienen que brindar una solvencia tributaria, esa ya es propia de la persona o de quien me lo esté vendiendo, para poder pues, inscribirla junto con el impuesto que se paga y los derechos de registro. Digamos que es como el legajo completo para poder nosotros ya finalizar el trámite de inscripción. Sí, definitivamente yo considero que es importante tener asesoría legal en este tipo de procesos, porque no significa que no lo pueda hacer una persona con la capacidad de comprar el inmueble y demás, pero que de pronto, si es la primera vez que lo hacemos o no tenemos mayor experiencia en esto, pues sí es bien importante tener ese apoyo, ¿verdad? Esa asesoría, porque es algo que normalmente ustedes hacen de diario. Sí, es nuestro día a día, digamos, dentro del mundo jurídico. Sí, siempre es importante. Uno muchas veces no le gusta pagar abogados, sobre todo en operaciones que probablemente uno las ve sencillas, pero siempre así puede ser un tema que no va a ser complicado, y hay veces que y sobre todo aparecen demasiados aspectos que complican toda la operación. Y que quizás por un detalle, por un descuido que no hemos echado en cuenta, podemos poner en riesgo la inversión de una vida, porque uno cuando hace el esfuerzo de comprar una vivienda, pues lo ve como el lugar donde van a vivir sus familias, o sea, es como, a menos que usted fuera como de mucho dinero y tuviera como Monopoly varias inversiones, pero la mayoría de personas hacen el esfuerzo de comprar una casa. De hecho, no todo el mundo tiene las posibilidades económicas de comprarla, pero cuando alguien sí puede, tiene que hacerlo como bien informado y con la certeza de que está legal. ¿Sabe? Había un caso, he observado que también hay casos de personas que cuando compran en lotificaciones, a veces quizás las lotificaciones, no sé qué sucede ahí,
que no les, por ejemplo, para OVE no se gestiona adecuadamente el permiso para conectar el agua o para, no sé, hay como situaciones que suceden con las notificaciones que uno quizás no conoce. Entonces, de pronto sí es necesario tener la ayuda de un abogado para saber que todo esté en regla. Exactamente, sobre todo, no es por satanizar, digamos, a las notificaciones, pero muchas notificaciones antes a uno se lo vendían el inmueble bajo una promesa de compra-venta y nunca regularizaban esos temas. Entonces, de hecho, hace poco se ha creado una ley especial transitoria para regularizar todos esos temas de las notificaciones y, pues, claro, con el objetivo de garantizarle a cada uno de los que han adquirido un inmueble, pues, que desea de ellos, ¿verdad? Exactamente, y como tú bien dices, al final, pues no solo es comprar el inmueble, sino que también, pues yo pueda poder conectarme a la red de agua, sino a la red eléctrica, ajá. Claro, o sea, no solo es de adquirirlo, si yo voy a construir, pues que yo tenga, que el desarrollador o quien me lo venda me garantice que realmente voy a poder construir realmente. Sí, son temas que hay que tomar en cuenta. Bueno, depende de cada caso, pero si nos escuchan, esto entiendo yo, sucede con mayor frecuencia en las zonas del interior de nuestro país. No sé si también es de Salvador, pero he escuchado varios casos en el interior. Así que bueno, es importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos cuando nosotros deseamos hacer la inversión de comprar una vivienda. Así que bueno, para las personas que deseen acudir a su ayuda, Guillermo, ¿cómo podemos encontrar a Hominid Abogados? Pues nos pueden contactar al número 2269-5878. Nos pueden encontrar en redes sociales como Hominid Abogados. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y tenemos igual nuestra página web que es Hominid Abogados. Excelente. Muchas gracias por su tiempo y sobre todo por ayudarnos a entender este tema que considero que es de mucha utilidad para todos. No, claro, gracias y gracias a ustedes por siempre darnos el espacio para poder compartir un poco de nuestro conocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, ya son las 11 de la mañana con 26. Hacemos una pausa comercial y regresamos en instantes. Manténgase pendiente.